bajo el sol abrasador de la Nueva España colonial, en una plaza polvorienta donde la esperanza parecía tan escasa como el agua en la estación seca, estaba a punto de desatarse una tragedia que marcaría para siempre el alma de los presentes. Corría el año 1680 y el pequeño asentamiento de Valle de los Pinos luchaba por sobrevivir en el duro paisaje de lo que hoy es el norte de México. Casas de adobe bordeaban las calles de tierra, con sus techos de tejas rojas cociéndose bajo el calor implacable, mientras que el antiguo campanario de la iglesia se alzaba como testigo silencioso tanto de la fe como de la desesperación. Isabela Mendoza permanecía inmóvil sobre una plataforma de madera improvisada en el centro de la plaza. A sus 26 años, parecía mucho mayor, agobiada por el dolor y las dificultades. Su vestido negro de luto, aunque cuidadosamente remendado, no ocultaba la dignidad que aún irradiaba su porte. Su cabello oscuro, recogido con severidad, revelaba un rostro marcado por la tristeza, pero aún no destrozado por ella. Alrededor de su cuello colgaba una sencilla cruz de madera, la única posesión que le quedaba de su amado esposo, fallecido en un accidente maderero 3 meses antes. La voz del subastador cortó el aire denso como una cuchilla. Aquí tenemos a Isabela Mendoza, viuda del difunto carpintero Miguel Mendoza, 26 años, sana, capaz de las tareas domésticas, incapaz de tener hijos, pero apta para el servicio doméstico. Las palabras hirieron como sal en una herida abierta. La incapacidad de Isabela para concebir había sido motivo de chismes y miradas de lástima durante sus 7 años de matrimonio. Pero ahora se anunciaba a todo el pueblo como si fuera información comercial. La multitud reunida alrededor de la plataforma era una mezcla de colonos, comerciantes y oportunistas. Algunos parecían incómodos con el procedimiento, cambiando el peso de un pie a otro y evitando el contacto visual con la mujer que vendían. Otros la observaban con la fría mirada calculadora de quienes evalúan ganado. Isabela mantenía la mirada fija en un punto justo por encima de las cabezas de la multitud, negándose a sostener sus miradas, conservando la poca dignidad que le permitía en ese momento de humillación suprema. Las deudas de su difunto esposo se habían acumulado más rápido de lo previsto. El aserradero donde trabajaba se había negado a pagarle una indemnización por su muerte, alegando que se debía a su propia negligencia. Sin ingresos y con un número creciente de acreedores, Isabela había presenciado con impotencia cómo le confiscaban su pequeña casa y sus pertenencias. El magistrado local, un hombre corrupto más interesado en soluciones rápidas que en la justicia, había declarado que ella misma debía ser vendida para saldar las deudas restantes. 5 pesos, gritó una voz áspera entre la multitud. El postor era un tabaquero conocido por su trato cruel a los sirvientes. 8 pesos, respondió otro hombre, un ganadero cuyos anteriores trabajadores habían huido en circunstancias misteriosas. Isabela sentía un vuelco en el estómago con cada puja, con cada reducción de su humanidad a una cifra monetaria. Cerró los ojos e intentó recordar la voz de Miguel, cómo la abrazaba tras otro mes sin la bendición de un hijo, susurrándole que ella era suficiente, que su amor era completo tal como era. Fue entonces cuando una voz profunda y clara interrumpió el ruido de la subasta. 50 pesos. La plaza quedó en silencio. Incluso los niños dejaron de jugar para mirar. Semejante cantidad era inaudita para este tipo de transacción. La multitud se giró para ver quién había hecho una oferta tan extraordinaria. Diego Herrera se encontraba al borde de la reunión, alto y robusto como los pinos que talaba para ganarse la vida. Sus curtidas manos descansaban a los costados y sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de determinación y algo más, quizás compasión.
Era conocido en todo el Valle de los Pinos como un hombre justo, viudo él mismo, que había perdido a su esposa por una fiebre 2 años antes, dejándolo solo a cargo de la crianza de sus 3 hijos pequeños. Diego no había ido a la plaza con la intención de participar en este vergonzoso espectáculo. Iba de paso para entregar madera a la misión cuando oyó la conmoción. Lo que vio le heló la sangre. Una mujer, visiblemente devastada, pero intentando mantener su dignidad, siendo vendida como si fuera un bien. Algo en su porte, en su forma de comportarse, a pesar de las circunstancias, le recordó la fortaleza de su difunta esposa. El subastador, atónito por la puja inesperada, buscó con la esperanza de una contraoferta. Al no encontrarla, declaró rápidamente la venta cerrada antes de que nadie pudiera reconsiderarla. ¡Vendida a Diego Herrera por 50 pesos! A Isabela casi se le doblaron las rodillas de alivio y terror. Se había librado del tabaquero y del cruel ranchero, pero ¿qué sabía ella de este leñador? ¿Qué esperaría de ella? Las historias que había oído sobre sirvientes comprados no eran alentadoras. Diego se acercó a la plataforma con paso mesurado. Al llegar junto a Isabela, se quitó el sombrero de ala ancha y habló en voz tan baja que solo ella pudo oírlo. «Señora Mendoza, no tiene nada que temer de mí. Tengo hijos que necesitan el cuidado de una mujer y usted necesita un hogar. Quizás podamos ayudarnos mutuamente». Isabela lo miró a los ojos por primera vez y no vio crueldad en ellos, ningún brillo posesivo. En cambio, vio el cansancio de un hombre con demasiada responsabilidad y la bondad de alguien que comprendía el sufrimiento. Asintió levemente, sin confiar en que su voz se mantuviera firme. El viaje a la casa de Diego los llevó por sinuosos senderos de montaña, donde imponentes pinos filtraban la intensa luz del sol en patrones moteados sobre el suelo del bosque. Las ruedas de la carreta crujían rítmicamente al ascender por las colinas, alejándose del asentamiento y sus miradas indiscretas. Diego se sentó a su lado en el asiento del conductor, manteniendo una distancia respetuosa mientras, de vez en cuando, señalaba lugares de interés o comentaba el clima. «Mis hijos», dijo al doblar una curva que revelaba un claro, «llevan demasiado tiempo sin la presencia de su madre. Mi hija mayor, Carmen, solo tiene 12 años, pero ha estado tratando de cuidar a sus hermanos menores. Es demasiada responsabilidad para alguien tan joven». Isabela estudió su perfil mientras hablaba. Había genuina preocupación en su voz. El amor por sus hijos era evidente en cada palabra. «¿Cuántos años tienen los niños?», preguntó en voz baja. «Rafael tiene 9 años y el pequeño José, 6. Son buenos niños, pero...» Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Extrañan tener a alguien que les alivie las heridas, que les cante por las noches, que haga que nuestra casa vuelva a sentirse como un hogar». La casa que apareció a la vista era más grande de lo que Isabela esperaba, construida con robustos troncos de pino y cimientos de piedra. Un amplio porche rodeaba la fachada y el humo se elevaba tentadoramente desde la chimenea. Hablaba de prosperidad ganada con trabajo duro más que de riqueza heredada. Los jardines flanqueaban la casa, aunque mostraban signos de abandono, otra tarea que había quedado en el olvido en un hogar sin el toque femenino. 3 niños salieron de la casa al acercarse la carreta. Carmen, de cabello oscuro y una seriedad que no le correspondía a su edad, cogió de la mano al pequeño José, cuyos ojos estaban abiertos de par en par por la curiosidad. Rafael se quedó un poco atrás, lo suficientemente mayor como para comprender que este momento cambiaría sus vidas, pero inseguro de si el cambio sería para bien o para mal. Diego ayudó a Isabela a bajar de la carreta con gentil cortesía. «Niños», dijo con una voz que transmitía autoridad y calidez, «ella es la señora Isabela. Vivirá con nosotros ahora, ayudando a cuidar nuestra casa». Carmen dio un paso al frente, con la barbilla en alto,
con una mezcla de orgullo y afán protector. A los 12 años se había visto obligada a madurar rápidamente, asumiendo responsabilidades que deberían haber sido compartidas. Isabela notó que la niña la observaba, evaluando si esta desconocida sería una amiga o una amenaza para el delicado equilibrio familiar. ¿Sabes cocinar?, preguntó Carmen sin rodeos, y su franqueza tomó a Isabela por sorpresa. «Carmen», la reprendió Diego suavemente, pero Isabela levantó una mano. «Es una pregunta justa», dijo Isabela, dirigiéndose directamente a la niña. «Sí, sé cocinar, también sé coser, cuidar el jardín y ayudar con las clases si lo necesitas. Pero lo más importante es que espero que podamos hacernos amigas». El pequeño José tiró de la manga de su padre. «Papá, nos contará cuentos». La expresión de Diego se suavizó mientras le revolvía el pelo a su hijo menor. «Quizás, si se lo pides amablemente». Esa primera noche, Isabela recorrió la casa con silenciosa eficiencia, evaluando lo que había que hacer. Los niños habían hecho todo lo posible, pero sus esfuerzos se reflejaban en costuras torcidas en la ropa remendada, manchas quemadas en las ollas y un aire general de caos organizado. No criticó ni preguntó sobre arreglos previos. En cambio, simplemente comenzó a restaurar el orden con manos delicadas y paciente dedicación. La cena transcurrió en silencio, con los niños mirando de reojo a su nueva ama de llaves mientras intentaban mantener una conversación normal. Isabela les sirvió carne y verduras preparadas con sencillez, pan fresco y leche de su vaca. Era comida sencilla, pero preparada con el esmero y la atención que habían echado de menos. Después de comer, mientras los niños ayudaban a recoger la mesa, José se acercó a Isabela con un libro en sus pequeñas manos. «Señora Isabela, ¿nos leería? Carmen lo intenta, pero se cansa demasiado después de trabajar todo el día». Isabela miró a Diego, quien asintió alentadoramente. Se acomodó en una silla junto a la chimenea, con José a un lado y Rafael tomando asiento con cautela al otro. Carmen permaneció de pie, con los brazos cruzados, manteniendo la distancia de seguridad. El libro contenía relatos sencillos de aventuras y moraleja, de esos escritos para entretener y educar a las mentes jóvenes. La voz de Isabela era suave pero clara mientras leía, añadiendo inconscientemente un tono dramático al diálogo y ajustando el ritmo para crear suspense. En poco tiempo, incluso Carmen se había acercado, atraída a pesar de su determinación de mantenerse distante. Al terminar el cuento, José bostezó ampliamente y se apoyó en el brazo de Isabela. «Eso estuvo mejor que cuando Carmen lee», anunció con la brutal honestidad de la infancia. «José», protestó Carmen con las mejillas sonrojadas, «lo que quiere decir», dijo Isabela con diplomacia, «es que cada persona tiene su propia fuerza. Carmen, veo que has estado haciendo el trabajo de 3 personas. Eso requiere mucha fuerza y amor por tu familia». La postura rígida de la niña se suavizó ligeramente ante el reconocimiento. Por primera vez desde la muerte de su madre, alguien había reconocido sus sacrificios en lugar de simplemente esperarlos. Con el paso de las semanas, Isabela encontró su lugar en el ritmo familiar. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno y atender a los animales. Remendaba la ropa a la luz de la lámpara después de que los niños se durmieran. Transformó los huertos abandonados en hileras impecables de verduras y hierbas. Y lo más importante, comenzó a recuperar el sentido de hogar que se había perdido tras la muerte de la esposa de Diego. La respuesta de los niños a su presencia fue gradual, pero inconfundible. Rafael, inicialmente receloso de cualquier cambio en sus rutinas establecidas, comenzó a buscarla para que la ayudara con la lectura. José se aferraba a ella siempre que podía, charlando sin parar sobre sus descubrimientos y aventuras. Incluso Carmen empezó a bajar la guardia poco a poco,
permitiendo que Isabela asumiera las responsabilidades que la niña había estado asumiendo sola. Diego observaba estas transformaciones con gratitud y un creciente respeto por la mujer que había llegado a sus vidas en circunstancias tan difíciles. Esperaba competencia y la estaba recibiendo, pero también presenciaba algo que no se había atrevido a esperar. Sus hijos comenzaban a sanar de la pérdida de su madre. La primera prueba de verdad llegó cuando José enfermó de fiebre. Isabela permaneció junto a su cama durante 3 días y 3 noches, aplicándole paños fríos en la frente, animándolo a beber caldo y cantándole canciones de cuna que su madre le había enseñado años atrás. Cuando por fin bajó la fiebre, el pequeño la miró con total confianza y susurró: «Gracias, mamá Isabela». La palabra quedó suspendida en el aire como una bendición. Carmen, que había estado ayudando a cuidar a su hermano, pareció sorprendida ante el uso casual del título materno por parte de José. Rafael, que traía agua fresca del pozo, se detuvo en la puerta. Diego, que acababa de regresar del trabajo, se detuvo por completo. Isabela sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero logró sonreír. «Descansa, pequeña, vas a estar bien». Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran, Diego encontró a Isabela en el porche, contemplando el cielo estrellado. «Te llamó mamá», dijo en voz baja, sentándose en la silla junto a ella. «Sí», respondió ella, con la voz apenas un susurro. «Espero que no te preocupe». Diego guardó silencio un largo rato, meditando atentamente. Su madre era una buena mujer, Isabel. Los amaba profundamente y ellos la amaban. Pero ya hace 2 años que se fue y los niños necesitan el amor de una madre para crecer bien. Isabela se giró para mirarlo, sorprendida por el uso de su nombre familiar en lugar del tratamiento formal que él había mantenido. Jamás intentaría reemplazar el recuerdo de su madre, Diego, pero si me lo permiten, me honraría amarlos como si fueran míos. «El honor sería mío», respondió. «Has devuelto la vida a esta casa, Isabela. Les has dado a mis hijos algo que yo solo no podría darles: alegría». A partir de esa noche, las fronteras entre patrón y sirviente, entre necesidad y afecto, comenzaron a difuminarse. Isabela ya no era simplemente la mujer que Diego había comprado para cuidar de su hogar. Se estaba convirtiendo en parte de la familia, entrelazada en su vida diaria con hilos de genuino cariño y respeto mutuo. La transformación no estuvo exenta de desafíos. Carmen, que ya tenía 13 años, luchaba por permitir que otra mujer asumiera la autoridad maternal. Había sido la mujer de la casa durante tanto tiempo que dar un paso atrás se sentía como perder su identidad. Isabela reconoció el conflicto de la niña y se aseguró de consultarla sobre las decisiones del hogar, reconociendo su experiencia y preservando su dignidad. Rafael, a los 10 años, puso a prueba los límites con la meticulosa capacidad de un niño inseguro de su lugar en una estructura familiar cambiante. Isabela afrontó sus desafíos con paciencia y constancia, sin ser dura, pero sin ceder en cuestiones de seguridad o respeto. Poco a poco comprendió que su autoridad provenía del amor, no del mero poder. José, el menor, se adaptó con mayor facilidad. A los 7 años tenía la edad suficiente para recordar a su madre biológica, pero era lo suficientemente joven para aceptar una nueva figura materna sin conflicto. Su fácil aceptación ayudó a sus hermanos mayores a adaptarse a la presencia de Isabela en sus vidas. Los habitantes del Valle de los Pinos observaban estos acontecimientos con distintos grados de aprobación y desconfianza. Algunos elogiaban a Diego por encontrar una solución práctica a las necesidades de su hogar, a la vez que le daba a una mujer desamparada la oportunidad de una nueva vida. Otros murmuraban sobre la pertinencia del acuerdo, cuestionando si a una mujer comprada se le podía confiar realmente el bienestar de los niños.
El padre Miguel, el anciano sacerdote que servía en el asentamiento, visitó la casa de los Herrera varios meses después de la llegada de Isabela. Encontró un hogar limpio y ordenado donde los niños reían y jugaban, donde los jardines florecían y donde el respeto y el cariño eran evidentes en cada interacción. «Escucho a los niños llamarte madre», le dijo a Isabela mientras estaban sentados en la cocina compartiendo café y pan fresco. «Sí, padre», respondió con calma. «Sucedió de forma natural. No lo alenté ni lo desalenté». El sacerdote estudió su rostro, percibiendo el amor genuino en él. «¿Y qué opinas de este cambio?». Isabela guardó silencio un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Perdí la capacidad de tener hijos, padre, pero nunca perdí el deseo de amarlos. Dios me ha dado 3 almas hermosas para criar. Lo considero una bendición, no una carga». El padre Miguel asintió lentamente. «Diego es un buen hombre, pero necesita más que una persona que lo cuide. Sus hijos necesitan más que cuidados. Necesitan amor, estabilidad, el tipo de hogar que solo llega cuando los adultos se comprometen plenamente entre sí y con la familia que están construyendo juntos». Isabela comprendió lo que quería decir el sacerdote, pero también comprendió la delicadeza de su posición. «Estoy agradecida por el hogar que me ha sido dado, padre. No pido nada más que la oportunidad de seguir sirviendo a esta familia». La visita del sacerdote marcó un punto de inflexión en la percepción de la comunidad. Cuando el líder espiritual del Valle de los Pinos aprobó el acuerdo, otros comenzaron a verlo desde una perspectiva diferente. Isabela ya no era vista simplemente como una sirvienta comprada, sino como una mujer que había encontrado su vocación al cuidar a los niños que la necesitaban. Con la llegada del otoño y las primeras heladas en las cimas de las montañas, Isabela se dio cuenta de que llevaba casi un año viviendo con la familia Herrera. Se acercaba el aniversario de su subasta, y con él llegaron emociones inesperadas. Había ganado tanto: un hogar, un propósito, hijos a quienes amar, pero las circunstancias de su llegada aún la avergonzaban. Fue Carmen quien abordó el tema candente con su franqueza característica. «Isabela, ¿tuviste mucho miedo cuando papá te compró en la subasta?». Trabajaban juntos en la cocina, preparando las verduras para la cena. Rafael y José jugaban afuera bajo la luz del crepúsculo, mientras Diego terminaba su trabajo en el granero. Fue un momento de solidaridad femenina, de niña mayor a mujer, que Isabela reconoció como importante. «Sí», respondió Isabela con sinceridad. «Estaba aterrorizada. No sabía qué clase de hombre era tu padre, ni qué esperaría de mí. Había oído historias terribles de mujeres vendidas. Pero papá no es terrible», dijo Carmen con fiereza, su lealtad hacia su padre absoluta. «No, no lo es», coincidió Isabela. «Es un buen hombre que solo me ha mostrado amabilidad y respeto, pero yo no lo sabía entonces. Solo sabía que estaba a merced de desconocidos». Carmen siguió picando cebolla, procesando la información. «¿Te enojaste? ¿Porque te vendieron como una vaca o como un saco de grano?». Isabela hizo una pausa en su trabajo, pensando en cómo responder. Sí, estaba enojada. Enojada por las circunstancias que lo provocaron, enojada con un sistema que permite tales cosas, enojada por mi propia impotencia. Pero la ira por sí sola no cambia nada. Tuve que elegir entre seguir amargada o encontrarle un propósito a mi nueva situación. «Y elegiste el propósito», observó Carmen. «Elegí amar a tu familia y he sido recompensada más allá de lo que podría haber imaginado. Tu padre me dio un hogar cuando no tenía ninguno. Ustedes, hijos, me han dado una razón para despertar cada mañana con alegría en el corazón. Ya no soy la mujer que fue vendida en una subasta. Soy Isabela Herrera, en todo menos en el nombre, madre de 3 hermosos hijos, guardiana de un hogar feliz». Carmen levantó la vista con repentina intensidad.
¿Es eso lo que quieres? ¿Ser Isabela Herrera, no solo en sentimiento, sino en verdad? La pregunta pilló a Isabela por sorpresa. No se había permitido considerar tales posibilidades, acostumbrada por las circunstancias a aceptar lo que se le daba en lugar de esperar lo que pudiera desear. Esa no es mi decisión, Carmen. Dependería de los deseos de tu padre. ¿Le has preguntado cuáles son sus deseos? No me corresponde preguntar esas cosas. Carmen dejó el cuchillo y se giró para encarar a Isabela. Ya no eres una sirvienta, Isabela. Dejaste de serlo hace meses. Eres parte de nuestra familia. Los miembros de la familia hablan entre sí de cosas importantes. Esa noche, después de que los niños se acomodaran, Isabela se armó de valor para acercarse a Diego con la pregunta que llevaba meses formándose en su corazón. Él estaba sentado junto al fuego, tallando un caballo de juguete para el próximo cumpleaños de José. Las virutas de madera se desprendían de su cuchillo en delicadas espirales. Diego comenzó. Luego hizo una pausa, sin saber cómo continuar. Él levantó la vista de su trabajo, notando la seriedad en su tono. ¿Qué te preocupa, Isabela? Nada me preocupa en realidad. Pero Carmen me preguntó algo hoy que no puedo responder. Diego dejó a un lado su tallado y le dedicó toda su atención. ¿Qué te preguntó? Isabela respiró hondo, armándose de valor. Me preguntó si quería ser Isabela Herrera, no solo de sentimiento, sino de nombre. De verdad. La expresión de Diego se quedó muy quieta. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no era mi decisión, que dependería de sus deseos. Se miraron a través de la habitación iluminada por el fuego, dos personas que habían encontrado una compañía inesperada en circunstancias difíciles, dos almas heridas que se habían ayudado mutuamente a sanar. Diego se levantó y se acercó a su silla. Isabela, dijo con cuidado, cuando compré tu contrato en esa subasta, pensé que estaba resolviendo un problema práctico. Necesitaba ayuda con mis hijos y mi hogar. Tú necesitabas protección y un lugar donde vivir. Me pareció un intercambio justo. A Isabela se le encogió el corazón. El arreglo había sido práctico, nada más. Pero en algún momento, continuó Diego, dejó de ser práctico y empezó a ser algo completamente distinto. Te has vuelto esencial para nuestra felicidad, tanto la mía como la de los niños. Me despierto agradecido de que estés aquí. Me duermo agradecido por otro día de verte amar a mis hijos como si fueran tuyos. Se arrodilló junto a su silla tomándole las manos callosas. He tenido miedo de hablar de esto por cómo empezamos. No quería que te sintieras obligada, que pensaras que me debías algo más allá de lo acordado. Pero si estás dispuesta, si tu corazón es verdaderamente libre de elegir, entonces sí, me sentiría honrado de tenerte como mi esposa de verdad, no solo a los ojos de mis hijos. Isabela sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. Mi corazón ha sido libre durante meses, Diego, libre para amarte, libre para amar a esta familia, libre para elegir quedarme no porque deba, sino porque lo deseo con todo mi ser. Su boda fue sencilla, celebrada en la pequeña capilla de Valle de los Pinos, oficiada por el padre Miguel. Carmen lució su mejor vestido y portó con orgullo un ramo de flores silvestres. Rafael y José fueron testigos, radiantes de orgullo por su participación en la ceremonia. La congregación, pequeña, pero sinceramente feliz por la pareja que había encontrado el amor en circunstancias inesperadas. Isabela llevaba un vestido que ella misma había cosido con tela que Diego le había comprado en el asentamiento. No era blanco, como dictaría la tradición para una primera novia, sino de un azul suave que complementaba su cabello y ojos oscuros. No se avergonzaba de su pasado ni se disculpaba por el camino que la había llevado a ese momento. Era una mujer que había sobrevivido a la adversidad y encontrado el amor al otro lado. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, los niños vitorearon con entusiasmo.
Mientras Diego besaba a su nueva esposa, el pequeño José anunció en voz alta: «Ahora sí que es nuestra mamá». La risa que siguió fue cálida y genuina, el sonido de una familia celebrando su finalización. En los años siguientes, Isabela y Diego construyeron una vida juntos que ejemplificó las mejores posibilidades del amor nacido en circunstancias improbables. Su hogar se hizo famoso en toda la región por su hospitalidad, su calidez y la evidente felicidad de sus habitantes. Los viajeros comentaban sobre las risas que se oían en el interior, los jardines impecablemente cuidados y los niños que, sin duda, prosperaban bajo el cuidado amoroso. Carmen se convirtió en una joven segura de sí misma que atribuyó a Isabela el mérito de haberle enseñado que la fuerza podía coexistir con la dulzura, que el liderazgo podía ejercerse con amor en lugar de con la fuerza. Con el tiempo, se casó con un joven maestro del asentamiento y mantuvo una estrecha relación con su familia, llevando a sus propios hijos a visitar a su querida abuela Isabela. Rafael se convirtió en un hábil artesano como su padre, pero también continuó su educación bajo el apoyo de Isabela. Sabía leer y escribir mejor que la mayoría de los hombres de la región, habilidades que le fueron muy útiles cuando finalmente estableció su propio negocio maderero. Llamó a su primera hija Isabela en honor a la mujer que moldeó su infancia con amor y sabiduría. José, el bebé que al principio llamó a Isabela mamá, creció sin recordar el tiempo en que ella no había sido su madre. Se convirtió en un hombre amable y considerado que atribuyó a Isabela el mérito de haberle enseñado que el amor no se limitaba a la consanguinidad, sino que podía elegirse y cultivarse. Permaneció fiel a sus padres durante toda su vida. Diego e Isabela tuvieron la suerte de un matrimonio duradero, lleno de respeto mutuo, profundo afecto y un propósito común. Nunca tuvieron hijos biológicos, pero la incapacidad de Isabela para concebir había dejado de ser motivo de dolor hacía tiempo. Se había convertido en madre de 3 maravillosos hijos y abuela de muchos más. Su legado quedó grabado en las vidas que tocó, el amor que brindó y la familia que ayudó a formar. A medida que envejecía, Isabela a veces recordaba aquel terrible día en la plaza, cuando se encontraba en la subasta, creyendo que su vida había terminado. Recordaba la desesperación, la humillación, el miedo a lo que le esperaba. Entonces miraba a su alrededor, a su casa, oía las voces de sus hijos adultos y los hijos de estos. Sentía la mano de Diego en la suya tras décadas de matrimonio y se maravillaba ante las misteriosas maneras en que la tristeza podía transformarse en alegría. La historia de Isabela y Diego se convirtió en una leyenda en el Valle de los Pinos, transmitida de generación en generación como ejemplo de cómo el amor podía florecer en el terreno más inesperado. Fue un recordatorio de que la dignidad no se compra ni se vende, que el valor no lo determinan las circunstancias y que la familia no se crea solo con sangre, sino con decisión, compromiso y actos de amor diarios. Isabela vivió para ver cómo el asentamiento se convertía en un pueblo de verdad, para presenciar cambios que jamás imaginó aquel día de subasta, hacía tantos años. Pero a pesar de todos los cambios, su propia verdad permaneció inalterable. Era una mujer que había sido bien amada y que había correspondido con un gran amor. Era la prueba de que a veces las historias más hermosas nacen de las circunstancias más desgarradoras, de que el amor, sin duda, podía vencer las mayores adversidades. En su lecho de muerte, rodeada de hijos, nietos y bisnietos, Isabela le susurró a Diego: «Estaba perdida cuando me encontraste. No era nada cuando me convertiste en todo. Gracias por ver en lo que podía convertirme en lugar de lo que era». Diego, ya un anciano pero aún fuerte en su devoción, le tomó la mano y le respondió: «Nunca fuiste nada, mi amor,
Siempre fuiste todo. Yo solo te proporcioné el lugar donde pudiste florecer. Y floreció, transformando no solo su propia vida, sino también a innumerables personas con su ejemplo de resiliencia, amor y el poder de elegir la esperanza sobre la desesperación. La mujer que una vez estuvo en una subasta como bien mueble, se convirtió en el corazón de una familia, el centro del respeto de una comunidad y la prueba de que cada persona, por muy rota que parezca, lleva en su interior la semilla de una transformación extraordinaria. El legado de Isabela Herrera vivió mucho después de su muerte, en los hijos que crió, la comunidad a la que sirvió y la verdad perdurable de que el amor, cuando se da libremente y se recibe con gratitud, tiene el poder de curar las heridas más profundas y crear las historias más hermosas a partir de los comienzos más improbables. Su historia nos recuerda que la dignidad no es algo que otros puedan arrebatárnosla, sino algo que mantenemos mediante nuestras decisiones y acciones. Nos enseña que la familia no se define solo por la consanguinidad, sino por el amor que elegimos dar y recibir. Y lo más importante, nos muestra que, por muy oscuras que parezcan nuestras circunstancias, siempre existe la posibilidad de redención, de amor, de un nuevo comienzo que puede transformar nuestra comprensión de lo que podemos llegar a ser en la vida. En un mundo que a menudo valora a las personas por su utilidad o circunstancias, la historia de Isabela es un testimonio del valor inherente de cada ser humano y del poder transformador del amor que ve más allá de las apariencias, hasta el corazón que anida en nosotros. Es una historia de esperanza que triunfa sobre la desesperación, de amor que vence al miedo y de la hermosa verdad de que, a veces, nuestras mayores bendiciones se disfrazan de nuestros desafíos más difíciles. La polvorienta plaza donde Isabela una vez se paró avergonzada se convirtió en el recuerdo, en la cuna de una de las historias de amor más hermosas que la región haya conocido. Y quizás esa sea la lección más importante de todas, que no hay circunstancia tan terrible ni comienzo tan humilde o doloroso que no pueda ser transformado por el poder del amor humano, la dignidad y la valentía de creer en las segundas oportunidades. Años después, cuando Valle de los Pinos pasó de ser un asentamiento en dificultades a un pueblo próspero, la plaza fue pavimentada con piedras y adornada con una fuente. Pero quienes recordaban los viejos tiempos, a veces se detenían en el lugar donde una vez estuvo el bloque de subastas, no con vergüenza ni tristeza, sino con asombro ante cómo Dios obra por los caminos más misteriosos para derramar sus mayores bendiciones. La casa que Diego construyó con sus propias manos se convirtió en una especie de punto de referencia. Los viajeros que la visitaban eran dirigidos allí no solo por comida y alojamiento, sino por la reputación que se había ganado como un lugar donde los milagros del corazón eran cosa común. Isabela, ya en sus últimos años, se sentaba en el amplio porche con su labor de costura, viendo a sus bisnietos jugar en el mismo jardín donde una vez plantó sus primeras semillas de esperanza. Los niños del Valle de los Pinos crecieron escuchando la historia de la señora Isabella, aunque se contaba de forma diferente según quien la contara. Las mujeres mayores enfatizaban las virtudes de la paciencia y la aceptación, mientras que los hombres se centraban en la acción decisiva de Diego al salvar a una mujer necesitada. Los propios niños la entendían de forma más sencilla. Era una historia sobre cómo el amor podía crecer en los lugares más inesperados, como flores silvestres que brotan entre las grietas de la piedra. El padre Miguel, ya anciano y encorvado por la edad, pero aún de mente aguda, reflexionaba a menudo sobre la divina providencia que había presenciado en la formación de esta familia.
En sus sermones dominicales hablaba de cómo Dios usa el sufrimiento humano no como castigo, sino como preparación para un propósito mayor. Recordaba a su congregación que la esterilidad de Isabela, que en su día le pareció una maldición, había preparado su corazón para amar a los niños adoptados con una intensidad que quizás solo quienes han conocido la pérdida pueden alcanzar. El negocio maderero que Diego había construido tras décadas de trabajo honesto se convirtió en una empresa familiar que empleaba a la mitad de los jóvenes de la región. El esposo de Carmen gestionaba los aspectos financieros, mientras que Rafael supervisaba las operaciones madereras. José, con su carácter amable y la influencia de Isabela, se convirtió en quien trataba con clientes y proveedores, y su diplomacia natural lo convertía en un elemento invaluable en las negociaciones. Pero fueron las mujeres de la familia quienes continuaron el legado más importante de Isabela. Carmen enseñó a sus hijas que el valor de una mujer no se mide por su capacidad de tener hijos, sino por su capacidad de amar y cuidar a las almas que Dios puso a su cuidado. Cuando una de sus hijas luchó contra su propia infertilidad, Carmen pudo compartir la historia de su madre como prueba de que la maternidad se presenta de muchas maneras. La actitud de la comunidad hacia las familias no convencionales había cambiado gradualmente, en gran parte gracias al ejemplo de los Herrera. Otros viudos comenzaron a considerar matrimonios de conveniencia que pudieran derivar en un afecto genuino. Mujeres que habían sido consideradas incasables por su edad o circunstancias encontraron una nueva esperanza en la historia de Isabela. Las rígidas expectativas sociales que antaño regían el asentamiento dieron paso a una comprensión más flexible de cómo se podían formar familias y encontrar el amor. A medida que Isabela envejecía, su sabiduría se volvió legendaria en toda la región. Mujeres viajaban desde asentamientos lejanos para buscar su consejo sobre todo, desde matrimonios difíciles hasta hijos rebeldes y cuestiones de fe y propósito. Nunca se erigió en oráculo ni afirmó poseer conocimientos especiales, pero sus respuestas siempre se basaron en la experiencia adquirida con esfuerzo y una profunda compasión. Mija, les decía a las jóvenes que luchaban con sus circunstancias. Aprendí que no podemos elegir lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir cómo respondemos. Tu respuesta es donde reside tu poder, no en cambiar el pasado ni controlar el futuro, sino en decidir quién serás en este momento. A las madres preocupadas por el futuro de sus hijos, les decía, ámenlos con fervor, pero no con temor. El amor que se aferra demasiado por miedo crea los mismos problemas que busca prevenir. Confíen en que el fundamento que construyen en sus corazones los guiará incluso cuando estén fuera de su alcance. Cuando las parejas acudían a ella con problemas matrimoniales, sus consejos siempre eran prácticos y espirituales a partes iguales. El matrimonio no es un sentimiento que va y viene con las estaciones, aconsejaba. Es una decisión que tomas cada mañana al despertar, una decisión de ver lo bueno en esa persona que compartes tu vida, incluso cuando sea difícil amarla ese día. Los últimos años de la vida de Isabela estuvieron marcados por una serena satisfacción que impresionó a todos los que la conocieron. Había vivido lo suficiente para ver a sus bisnietos empezar a tener hijos, creando un árbol genealógico que se extendía como las ramas del enorme roble que ahora daba sombra a su jardín. En las tardes cálidas, a menudo se la podía encontrar rodeada de varias generaciones, contando historias o enseñando a los pequeños a identificar hierbas medicinales. Diego, a pesar de ser varios años mayor, se mantuvo notablemente vigoroso hasta bien entrados los 70. Atribuía su buena salud a la cocina y el cuidado de Isabela, pero quienes mejor los conocían entendían que era la profunda felicidad de su matrimonio lo que los había sostenido a ambos.
Seguían tomados de la mano al caminar juntos, seguían buscándose consejo en decisiones importantes, seguían iluminándose cuando el otro entraba en la habitación. Su historia de amor se había convertido en una fuente de esperanza para toda la región. En un mundo donde los matrimonios a menudo se concertaban por razones económicas o sociales, donde las opciones de las mujeres eran muy limitadas y donde las segundas oportunidades eran escasas, Isabela y Diego demostraron que el amor y la felicidad genuinos eran posibles incluso en las circunstancias más improbables. Cuando comerciantes ambulantes o funcionarios del gobierno visitaban Valle de los Pines y comentaban la inusual prosperidad y satisfacción de la comunidad, los lugareños inevitablemente señalaban a la familia Herrera como ejemplo de los valores que guiaban a su pueblo. Era una familia construida no sobre lazos de sangre ni convenciones sociales, sino sobre el respeto mutuo, un propósito compartido y un amor incondicional. Era la prueba de que los comienzos más difíciles podían llevar a los finales más hermosos. La cruz de madera que Isabela llevaba al cuello aquel terrible día de subasta se había conservado con esmero y se había transmitido de generación en generación. Se convirtió en un símbolo no de sufrimiento, sino de fe recompensada, de perseverancia que conduce a la bendición. Cada una de sus hijas y nueras la había llevado el día de su boda, y seguiría transmitiéndose de generación en generación como recordatorio del origen de la historia de su familia y de lo lejos que el amor las había llevado. En sus últimos días, Isabela solía sentarse tranquilamente en su sillón favorito junto a la ventana, observando la vida que fluía a su alrededor con profunda gratitud. Había comenzado su viaje a este lugar como un ser querido, una mujer sin opciones ni esperanza. Lo terminaba como la querida matriarca de una familia numerosa y amorosa, una mujer cuya influencia se extendería a las generaciones venideras. Cuando los visitantes expresaban asombro ante la transformación que había experimentado su vida, Isabela negaba con la cabeza suavemente y los corregía. «No me transformé», decía, «me revelaron. Diego no me transformó en algo que no era. Simplemente me dio el espacio y la seguridad para convertirme en quien siempre había sido, a pesar de las circunstancias que intentaban definirme». Esta distinción era importante para ella porque reflejaba su convicción más profunda sobre la naturaleza humana, que cada persona, por muy frágil que pareciera, llevaba en su interior la semilla de algo hermoso. La tragedia no residía en que las personas fueran fundamentalmente defectuosas, sino en que tantas nunca encontraron las condiciones necesarias para que esas semillas germinaran y crecieran. La noche que Isabela murió, falleció en paz mientras dormía, de la mano de Diego y escuchando la tranquila conversación de su familia desde la habitación contigua. Había vivido para ver su 90º cumpleaños, una edad notable para aquella época y lugar. A su funeral asistieron cientos de personas de toda la región, todas conmovidas por su bondad, su sabiduría o su ejemplo. El padre Miguel, ahora asistido por un sacerdote más joven debido a su avanzada edad, pronunció una homilía que capturó la esencia de la extraordinaria vida de Isabela. Habló de cómo ella había encarnado las virtudes cristianas de la fe, la esperanza y la caridad, no con grandes gestos, sino con decisiones diarias de amar, perdonar, cuidar y ver el bien en cada persona que conocía. «Isabela Herrera», dijo, con su voz envejecida aún impregnada de la autoridad de décadas de servicio a Dios y a la comunidad, nos mostró que la santidad no se trata de perfección, sino de perseverancia. No fue una mujer sin dificultades, sino una mujer que las afrontó con gracia. No fue una mujer sin dolor, sino una mujer que transformó sus penas en compasión por los demás.
No fue una mujer nacida para el privilegio, sino una mujer que creó abundancia con todo lo que se le dio. Diego vivió 3 años más tras la muerte de Isabela, cuidado con cariño por sus hijos y nietos. Nunca volvió a casarse, afirmando que había sido bendecido con un gran amor en vida, algo que superaba a muchos hombres. Dedicó sus últimos años a enseñar a sus nietos las técnicas de silvicultura y carpintería, compartiendo con ellos no solo los conocimientos prácticos que necesitarían para continuar el negocio familiar, sino también los valores que los guiarían en el trato justo a sus trabajadores y la gestión responsable de sus recursos. Cuando Diego murió, fue enterrado junto a Isabela en el cementerio con vistas al valle que habían considerado su hogar durante tantos años. Su lápida era una sencilla piedra tallada con sus nombres, fechas y una única inscripción que capturaba la esencia de su vida en común. Eligieron el amor. La casa que habían llenado de risas y calidez se convirtió en un lugar de encuentro familiar para las generaciones venideras. Cada año, en el aniversario de su boda, la extensa familia Herrera se reunía allí para compartir una comida y recordar a la pareja cuyo amor había hecho posible sus vidas. Niños que nunca conocieron personalmente a Isabela ni a Diego, crecieron escuchando su historia, comprendiendo que formaban parte de algo más grande que ellos mismos, conectados a un legado de amor que trascendía la vida individual. Con el paso de los años y el continuo crecimiento y transformación de Valle de los Pines, la historia de Isabela y Diego se integró al tejido cultural de la región. Se contó una y otra vez, se adaptó y se embelleció, pero la verdad fundamental permaneció inalterada, que el amor podía triunfar sobre las circunstancias más difíciles, que la dignidad no se compraba ni se vendía, y que la familia no se creaba por casualidad, sino por decisión consciente y actos diarios de devoción. La polvorienta plaza donde todo empezó finalmente pasó a llamarse Plaza Isabella, en honor a la mujer que tanto enseñó a la comunidad sobre resiliencia, compasión y el poder transformador del amor. Una pequeña placa de bronce marcaba el lugar donde se alzaba el bloque de subastas, con la inscripción: «Aquí terminó una historia y comenzó otra. Aquí la desesperación dio a luz a la esperanza. Aquí el amor venció al miedo». Y así la leyenda sobrevivió, inspirando a nuevas generaciones a creer en la posibilidad de redención, a mirar más allá de las apariencias superficiales hacia el corazón interior, y a recordar que no importa cuán oscura pueda parecer la noche, el amanecer siempre llega para aquellos que tienen el coraje de esperarlo y la sabiduría de reconocerlo cuando llega. Pero la historia de Isabela Herrera incluyó luchas que pusieron a prueba su determinación y revelaron su verdadero carácter. Durante su segundo año con la familia, una grave sequía azotó la región. Los pozos se secaron, las cosechas se marchitaron y el negocio maderero de Diego se paralizó al desaparecer los ríos. Durante esta crisis, resurgieron viejos prejuicios contra Isabela. Se rumoreaba que quizás la comunidad estaba siendo castigada por permitir una unión tan poco convencional. Estos rumores llegaron a Isabela a través de Carmen, quien los reportó con indignación. «Quizás tengan razón», dijo Isabela en voz baja mientras racionaba la harina que les quedaba. «Quizás he traído alguna maldición sobre tu familia». Carmen se quedó atónita ante este momento de duda. «No puedes creer semejante disparate, Isabela. Has sido una bendición para nosotros». Isabela sonrió con tristeza. Cuando llegan las dificultades, la gente busca a alguien a quien culpar. Es más fácil que aceptar que a veces el sufrimiento simplemente existe sin una razón que podamos comprender. Esta crisis podría haber destruido a una mujer más débil, pero se convirtió en el crisol donde se refinó la verdadera fuerza de Isabela. Decidió responder a la sospecha con mayor servicio, a la duda con mayor fe.
Cuando José enfermó de fiebre durante la sequía, Isabela no se apartó de su lecho. Le dio su propia ración de agua, refrescándole la frente mientras sus labios se agrietaban de sed. Cuando la fiebre bajó, José susurró: «Mamá, sabía que no me dejarías morir». Diego, al observar el sacrificio de su esposa, sintió que su amor se profundizaba más allá de lo imaginable. No se trataba de un deber, sino de la férrea protección de una madre que defiende a su hijo. La sequía finalmente cesó con fuertes lluvias que causaron inundaciones, pero la comunidad que surgió fue diferente. Las dificultades habían revelado su carácter e Isabela había demostrado su valía sin lugar a dudas. Quienes la habían cuestionado ahora buscaban su consejo. A medida que Valle de los Pinos se recuperaba de la sequía, el papel de Isabela en la comunidad evolucionó. Se convirtió en una líder respetada, mediando en disputas y coordinando las labores de socorro. La crisis había profundizado el vínculo entre Isabela y Diego, demostrando su amor en la adversidad. Los niños también cambiaron ante las dificultades. Carmen aprendió que el liderazgo implicaba servicio. Rafael comprendió que el carácter se revela en los momentos difíciles, y José absorbió que el amor exige sacrificio. Con el regreso de la prosperidad, la familia Herrera se sintió más fuerte que antes. Isabela había descubierto una fortaleza que desconocía poseer, emergiendo con una confianza inquebrantable en su identidad como esposa, madre y valiosa miembro de la comunidad. Los años trajeron nuevas alegrías a medida que los hijos se casaban y formaban familias. Carmen se casó con el joven maestro y tuvo gemelos que llenaron la casa de risas. Rafael expandió el negocio maderero, lo que trajo prosperidad que les permitió ayudar a los demás. José ayudaba al padre Miguel con la enseñanza. Su carácter amable era ideal para trabajar con niños. Isabela asumió su rol de abuela, enseñando a los pequeños a leer, identificar plantas y cocinar recetas tradicionales. Y lo más importante, les enseñó que el amor no se limita a la sangre, que la familia se crea por decisión y compromiso. Su nieta María atesoraba especialmente sus conversaciones. Cuando la niña lidiaba con las inseguridades de la adolescencia, Isabela la llevaba a su jardín. La belleza se manifiesta de muchas maneras, decía, mostrando sus rosas floreciendo en la tierra pedregosa. El amor no llega a quienes lo exigen, sino a quienes lo dan libremente. Esta sabiduría moldeó la perspectiva vital de María. Al entrar Isabela en los 70, los problemas de salud le recordaron a todos su mortalidad. Una tos persistente la obligó a reducir sus actividades, aunque insistía en cocinar las cenas de los domingos. Diego la convenció de aceptar ayuda con las tareas domésticas que ella había gestionado durante décadas. Durante este período, Isabela comenzó a escribir las historias de su vida en una caja de madera que Diego talló para ella. Estas páginas revelaron a una mujer de profunda comprensión espiritual, que había lidiado con cuestiones de fe y emergió con una sabiduría adquirida con esfuerzo sobre el perdón, la capacidad de ver el bien en circunstancias difíciles y la elección de la esperanza sobre la amargura. Su influencia trascendió la familia y abarcó a la comunidad en general. Cuando se fundó una nueva escuela, Isabela formó parte de la junta directiva a pesar de su limitada educación formal. Su sabiduría práctica para tratar a todos los niños con dignidad convirtió a la escuela en un modelo para otros asentamientos. La relación de Isabela con Diego se mantuvo sólida durante sus últimos años. Desarrollaron su propio lenguaje gestual. Podían comunicarse con miradas a través de salas llenas de gente y aún buscaban la compañía mutua por encima de cualquier otra. Durante una de sus conversaciones vespertinas, Isabela habló de su muerte inminente con la típica aceptación. Tenía 87 años, estaba cada vez más cansada y presentía que su tiempo se acababa. «No tengo miedo»,
le dijo a Diego mientras observaban a sus bisnietos jugar en el jardín. He vivido una vida plena, he amado profundamente y he sido correspondida. He visto más alegría de la que jamás me atreví a esperar cuando estuve en esa subasta. Diego luchaba con la perspectiva de vivir sin ella. No sé cómo estar sin ti. Isabela le tomó la mano. No estarás sin mí. Cada lección que les enseñaste a nuestros hijos lleva una parte de mí. Cada muestra de bondad refleja lo que construimos juntos. Isabela dedicó sus últimos 3 años a conversar individualmente con cada hijo y nieto, compartiendo recuerdos y asegurándose de que cada uno comprendiera su valor único. Con Carmen habló sobre la maternidad y el equilibrio entre la protección y el crecimiento. Con Rafael habló sobre la responsabilidad y cómo usar la prosperidad para beneficiar a los demás. Con José habló sobre la fe y la valentía de seguir la propia vocación. Su última enfermedad llegó de repente. La familia se reunió junto a su lecho durante su apacible transición, rodeada de amor y segura de la continuidad de su legado. La procesión fúnebre que acompañó el cuerpo de Isabela hasta el cementerio en la colina que domina el Valle de los Pinos fue la más numerosa que el asentamiento había visto jamás. Representantes de comunidades vecinas vinieron, exalumnos viajaron desde ciudades lejanas y familias a las que ella había ayudado en diversas crisis viajaron para presentar sus respetos. El servicio en sí, oficiado por el padre Miguel con la asistencia de 2 sacerdotes jóvenes, fue una celebración de una vida plena, más que un triste duelo por la pérdida. El panegírico de Diego para su amada esposa fue sencillo pero profundo, capturando en pocas palabras cuidadosamente seleccionadas la esencia de la mujer que transformó no solo su vida, sino la de innumerables personas. Isabela llegó a nosotros sin nada, dijo con voz firme a pesar del dolor, pero nos lo dio todo. Nos demostró que el amor no es algo que se encuentra por casualidad, sino algo que elegimos construir con nuestras acciones diarias. Le mostró que la familia no se trata solo de lazos de sangre, sino del compromiso de cuidarnos mutuamente en todas las etapas de la vida. Hizo una pausa, mirando a la multitud reunida para honrar la memoria de su esposa. Ella no querría que la recordáramos como perfecta, porque no lo era. Querría que la recordáramos como fiel, fiel a sus deberes, fiel a su familia, fiel a su comunidad y fiel a Dios, que trajo bien de su sufrimiento y alegría de su dolor. El impacto de la vida de Isabela continuó extendiéndose mucho después de su muerte. Sus reflexiones escritas fueron finalmente recopiladas y publicadas privadamente por uno de sus nietos, quien se había convertido en impresor, y distribuidas por toda la región como testimonio de la sabiduría que podía surgir incluso de las circunstancias más humildes. La escuela donde había servido continuó operando según los principios que ella ayudó a establecer, formando generación tras generación de ciudadanos cultos y con una sólida moral. La Plaza Isabella, dedicada en su honor 5 años después de su muerte, se convirtió en un punto de encuentro donde se tomaban decisiones comunitarias con el mismo espíritu de democracia inclusiva que ella había modelado en sus interacciones con los demás. La placa de bronce que marcaba la antigua ubicación de la plaza de subastas se convirtió en una especie de lugar de peregrinación para las mujeres que enfrentaban sus propias circunstancias difíciles, un recordatorio de que ninguna situación era tan desesperada que no pudiera ser transformada con valentía y amor. Pero quizás el tributo más perdurable a la memoria de Isabela se encuentra en los innumerables actos de bondad realizados por personas que se vieron influenciadas por su ejemplo. Los niños que aprendieron la generosidad bajo su cuidado crecieron hasta convertirse en adultos que cuidaban de sus vecinos mayores. Las mujeres que recibieron sus consejos se convirtieron en sabias consejeras para la siguiente generación.
Los hombres que presenciaron la devoción de Diego por ella aprendieron a apreciar más profundamente a sus esposas. La historia de amor que había comenzado en circunstancias tan poco prometedoras se convirtió en un referente para la comprensión de la comunidad sobre lo que el matrimonio y la familia podían ser en su máximo esplendor. Las parejas jóvenes que enfrentaban dificultades recordaban el ejemplo de Diego e Isabela, alentadas a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento en lugar de motivos de desesperación. Las familias que lidiaban con la adopción o las relaciones con hijastros encontraron esperanza en la forma en que Isabela se había convertido en una verdadera madre para los hijos que no le nacieron. Con el paso de los años, Valle de los Pines pasó de ser un pequeño asentamiento a convertirse en una ciudad de verdad, y la historia de Isabela y Diego se entretejió en la cultura local. Los nombres de las calles conmemoraban su legado: Calle de la Esperanza, Plaza Isabela, Avenida Herrera. La empresa maderera fundada por Diego se convirtió con el tiempo en uno de los mayores empleadores de la región, aún dirigida por sus descendientes según los principios éticos que él e Isabela habían establecido. La casa donde criaron a su familia se conservó como sitio histórico, conservada por sus descendientes como testimonio del poder del amor para transformar las circunstancias. Los visitantes podían recorrer las salas donde tuvieron lugar conversaciones cruciales, ver el jardín donde Isabela plantó por primera vez semillas, tanto literales como metafóricas, y sentir la presencia de vidas bien vividas al servicio de los demás. Los escolares de toda la región crecieron aprendiendo sobre Isabela Herrera como un ejemplo de resiliencia y gracia bajo presión. Su historia se enseñaba no como un cuento de hadas, con un final imposiblemente perfecto, sino como un relato realista de cómo la gente común podía lograr cosas extraordinarias mediante la perseverancia, la fe y el compromiso con algo más grande que ellos mismos. La historia de amor que comenzó en circunstancias tan difíciles se convirtió en un faro de esperanza para las generaciones venideras, demostrando que la dignidad no se compra ni se vende, que el valor no lo determinan las circunstancias y que los capítulos más bellos de la vida pueden surgir de los comienzos más desafiantes. Al final, el legado de Isabela no quedó escrito en grandes monumentos ni en registros oficiales, sino en las innumerables vidas tocadas por su ejemplo de gracia bajo presión, amor incondicional y fe perseverante ante cada prueba. Su historia recordó a todos los que la escucharon que cada persona, independientemente de sus circunstancias, lleva en su interior el potencial de transformación y la capacidad de crear algo hermoso con cualquier material que la vida le brinde. La mujer que una vez estuvo en subasta como propiedad se convirtió en la prueba de que el espíritu humano, nutrido por el amor y sostenido por la esperanza, puede superar cualquier circunstancia para lograr algo verdaderamente extraordinario. Y quizás esa sea la lección más importante de todas, que el amor, cuando es verdadero y se da libremente, tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también las de todos aquellos con quienes interactuamos en el camino.